aunque tengo miedo, no voy a quedarme callada. Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido. Bueno, Aleska Génesis, señores, rompe el silencio después de poco más de una semana de haber sido detenida en México por supuestamente haber robado estos relojes valorados en $1 millón y dicen que esto pasó hace unos años atrás y este señor Raúl, y como decimos nosotros, no suelta. Exactamente, y la modelo citó a una rueda de prensa en México para dar detalles de lo que había vivido en los últimos días. Sin embargo, no se presentó por haber recibido supuestas amenazas de muerte. Sin embargo, lo hizo a través de un mensaje grabado vía Zoom. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Sé que debería estar aquí hoy frente a ustedes en persona, pero no estoy, y no es porque no quiera, sino porque tengo miedo. Tengo miedo de presentarme en un país donde quienes tienen el poder pueden hacer lo que les da la gana. Miedo de un sistema donde el dinero decide quién es el culpable. Porque ya me arrebataron mi libertad 2 veces por el mismo caso, a pesar de mi inocencia. Miedo porque mi vida y mi seguridad no son prioridad para la justicia. Pero aunque tengo miedo, no voy a quedarme callada. Esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido. Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana. Un hombre con poder y dinero que por venganza ha usado la ley como su arma para atacarnos. En Estados Unidos él no puede hacernos nada, pero en México sí. Y como no puede tocar a mi hermana, me lo está haciendo a mí. Y no soy la primera mujer a la que le hace esto. Él lo ha hecho antes, porque está acostumbrado a jugar con la ley, acostumbrado a manipular el sistema, a usar sus influencias para destruir a las mujeres que lo desafían, porque él cree que el dinero lo puede todo. Exijo que se revisen las pruebas, que se respeten las leyes y que se haga justicia, no solamente por mí, sino por todas aquellas mujeres que han sido víctimas de este sistema corrupto. Ahí tenemos a Aleska Génesis Raúl dando estas primeras declaraciones luego de que la vimos ser detenida. Raúl fue a la cárcel, la soltaron, obviamente ahora es la palabra de él contra la de ella. Ella había pasado por esto, como dice, aquí en los Estados Unidos ella salió absuelta de todos esos cargos, de todos exacto. estos cargos, o sea, ya esto había pasado antes, salió absuelta de todos los cargos y ahora le ha tocado pasar por esto en la ciudad de México. Y ella estaba en un reality show en México, donde fueron y después que salió del reality show la fue arrestada, pasó por un mal momento y esto es la parte de ella, lo que está diciendo que ella no es culpable de esto.